Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora están viendo este video, pero estaba acá viendo este piano, no es mi piano, y estaba pensando que me habría gustado mucho haber aprendido a tocar el piano. Pero la verdad es que, aunque siempre me gustó, nunca lo estudié. Y como nunca lo estudié, nunca aprendí a tocarlo. Aprendí a tocar más o menos la guitarra, no muy bien. Pero la aprendí a tocar porque me puse a estudiar la guitarra. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Santiago nos invita y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que estudiarla, tienes que ponerle atención, tienes que escucharla, tienes que mirarla con detenimiento, con fijación, con atención, con cuidado. Y una vez que la pongas cuidado, tienes que aplicarla a tu vida, o sea, vivirla, obedecerla. Es simplemente hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y el versículo 25 que leímos y lo explicamos más o menos el domingo pasado, dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, la palabra de Dios nos da libertad. Y vemos acá en Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la verdad de Dios, la verdad inmutable, la verdad que no cambia, la verdad y la promesa que se cumple a través de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios está antes, está aquí y está después, está sobre nuestra realidad, sobre nuestro espacio. Nosotros tenemos un principio y un fin. Él está antes y está después. Él es el que nos dio su palabra y su palabra nos da libertad. Y cuando nosotros la leemos, la vemos, la practicamos, la ponemos en acción en nuestras vidas, esta palabra tiene la capacidad de darnos vida. Hace algunos días atrás compartí con ustedes acerca de que la palabra de Dios es el Evangelio, el regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la practicamos, la palabra de Dios nos da vida. Porque la palabra de Dios es vida. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Muchos de ustedes se lo conocen hasta de memoria. Y si nunca lo has oído, pon atención. Dice, porque la palabra de Dios es vida y poder. Es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Para explicar esto necesitamos 2 horas, pero tenemos muy pocos minutos. Pero escucha esto. La palabra de Dios tiene capacidad. Si tú la recibes, si tú abres tu corazón, si tú te dispones a escucharla, a ponerle atención, a aplicarla a tu vida, la palabra de Dios tiene la capacidad para cambiarte, para darte vida. La palabra de Dios es poder de Dios para ti. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y todas las cosas se hicieron y todas las cosas subsisten por el verbo, por la palabra, por Jesús, que estaba ahí desde un principio. Cuando vamos a Génesis, dice en Génesis capítulo 3, si no me equivoco, versículo, lo perdí, pero no importa, capítulo 1, creo que el versículo 3, donde dice que, y después el mismo capítulo 1, versículo 6 y el versículo 8, y dice, y Dios dijo, y se hizo. Y Dios dijo que haya luz, y la luz se hizo.
Cuando Jesús vino, dijo, yo soy la luz del mundo. Era la palabra de Dios naciendo, viviendo en medio nuestro para darnos a nosotros luz. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cuando nosotros permitimos que la palabra de vida se haga realidad en nuestras vidas, cuando tú simplemente decides que lo que dice Dios en su palabra es algo que tú haces y vives, empiezas a experimentar lo que dice el versículo 25 de Santiago 1, a experimentar la bendición de Dios. Y lo que dice en Hebreos 4, empiezas a experimentar la vida y el poder de Dios. Sí, en medio de la pandemia. Sí, en medio de la dificultad y del dolor. Si tengo la Biblia, si tengo el piano ahí y lo miro y lo tengo muy bonito y lo lustro, pero no aprendo a tocarlo y no me dedico, no me sirve de nada. Nunca voy a sacarle una música preciosa. Pero si me dedico, si lo estudio, si lo aprendo y lo practico, seguramente puedo sacar una música muy linda. Dios nos dio la palabra de Él, lleno de reglas y regulaciones, lleno de mandatos, no para fastidiarte, no para quitarte la libertad, sino que para que tú puedas ser un instrumento que puedas dar una música preciosa para tu vida y la de los que te rodean. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llenarte de su paz. Dios quiere llenarte de su bendición. Pero primero tenemos que hacer lo que Santiago nos dice. En el versículo 19 del capítulo 1, escuchemos la palabra con humildad en el corazón. Dispuestos a simplemente hacerla. Es sencillo, mi amigo. Y te invito a que lo hagas. Sigue estudiando el capítulo 1 de Santiago esta semana. Todavía quedan algunos días hasta que nos veamos de nuevo con otro mensaje más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Y me gustaría oír de ti. Mándame un texto, mándame un email. Aunque no te conozco, aunque los de la casa sí los conozco, y estoy orando por ustedes, a ti, que tal vez nos estás viendo por primera vez, quiero conocerte. Y también estoy orando por ti. Que la palabra de Dios nazca, crezca y se desarrolle ricamente en tu vida. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.